Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Nueve y 8 minutos, 7 y 8 minutos, 8 y 8 minutos en las Islas Canarias. Y recibimos en el estudio a don Jorge Álvarez Palomino. ¿Qué tal, don Jorge? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Encantado de estar aquí. Un placer enorme. Bueno, don Jorge es doctor en Historia, convención cum laude por la Universidad CEU San Pablo, en la que se graduó con premio extraordinario de fin de carrera y ahora mismo es profesor en esa universidad. Tiene un máster en Política Internacional por la Complutense y un MSc en History of International Relations por la London School of Economics. No pronuncio tan mal el inglés, hombre. Es un poco así, en plan Pablo Iglesias, pero nah. Es además secretario de Aportes en la Revista de Historia Contemporánea. Don Jorge, muchísimas gracias por estar aquí. Y el motivo, pues se lo desvelo de invitarle, es que don Jorge pues ha terminado una tesis doctoral que ahora se ha transformado en libro, que aquí tengo un ejemplar, y lo siento, ustedes no lo pueden adquirir todavía hasta el día 26, que está en librerías, ¿no? Eso es. Un libro que se titula La Alianza Imposible, España y Gran Bretaña durante el sexenio absolutista, 1814-1820, sobre esa época del reinado de Fernando VII, que como ya saben ustedes, a mí es un tema que me apasiona. Bueno, don Jorge, ¿por qué esto de estudiar el sexenio 200 años después? Pues es una pregunta que me hacía todo el mundo cuando se coge un tema de tesis doctoral y decían, madre mía, pero ¿por qué Fernando VII? Si todo sale mal en esa época, ¿no? ¿Por qué no vamos a hablar de tercios? Vamos a hablar de Carlos V. Y yo decía, bueno, ya, pero es que eso es lo fácil. Alguien tiene que bajar al barro y para mí explicar un momento fundamental de la historia de España, que es lo que ocurre en el momento en el que España pierde su rango de gran potencia y colapsa el Imperio Español en América. Entonces yo quería entender por qué a principios del siglo XIX España de repente tiene ese momento tan complicado que le hace quedarse atrás en la carrera de las grandes potencias. Y para eso era muy importante para mí pues estudiar la figura de Fernando, que es el rey al que le toca tener que lidiar con esta situación, esta época, y de su diplomacia. Y bueno, pues de ahí surgió la tesis. Bueno, la verdad es que el título refleja, yo creo, con extraordinaria precisión cuál era la situación en la época. Recordemos que España era, con Francia y con Inglaterra, pues las tres grandes potencias del mundo. Y recordemos que España tiene en Inglaterra a un competidor particularmente despiadado y particularmente eficaz, con un dominio de los mares pues muy acentuado, y bueno, pues que por supuesto había puesto sus ojitos en nuestro imperio ultramarino, decía, eso lo quiero yo. Y España pues está durante tiempo como aliada de Francia, pero llegan las guerras napoleónicas y, amigo, no tuvimos la mala suerte de tener a un señor llamado Godoy que sacrifica toda nuestra política exterior a sus intereses personales, y entonces resulta que nos vemos llevados de la mano de la revolución a la guerra, una guerra para la que no teníamos ni dinero, ni preparación, ni nada. ¿Y quién viene a ayudarnos en la guerra contra Francia? Pues Inglaterra, pero claro, viene a ayudarnos porque le interesaba y porque, en fin, estaba luchando contra Francia. Y acaba la guerra de la independencia, empieza este sexenio absolutista. ¿Y qué sucede a lo largo de él con la relación de esos que hasta ese momento eran aliados contra Napoleón, España e Inglaterra? ¿Qué pasa a partir de 1814? Pues ahí muy bien justo pones el énfasis en la situación extraña que se produce, y es que dos naciones que han sido históricamente enemigas y que por cultura, por religión, por intereses geopolíticos habían sido siempre rivales, como son España y Gran Bretaña, hay un hecho muy raro que les hace amigas, que es o aliadas más bien, ¿no? Que es la guerra contra Napoleón. Claro, una vez termina la guerra con Napoleón, ¿ahora qué hacemos? Y lo curioso es que después de las guerras napoleónicas tenemos ese gran periodo de paz
que es el intento de acabar con el caos revolucionario, volver a poner orden en Europa, viene el Congreso de Viena. Entonces Gran Bretaña mantiene su alianza con España. Ya ha terminado la guerra, ya no tenemos el enemigo común napoleónico, pero mantenemos formalmente la alianza. El problema es que esta alianza formal, como al final se basaba en la existencia de un enemigo común que ya no está, se empieza a resquebrajar cada vez más. Entonces, durante todo lo que llamamos sexenio absolutista, a Fernando VII le va a costar muchísimo el intentar mantener las relaciones diplomáticas con un país que es el más poderoso del mundo en su momento, como es Gran Bretaña, con el cual necesita forzosamente intentar llevarse bien, pero con el cual cada vez se siente más lejos por la disparidad de intereses, de opiniones y de visiones del mundo. Y supongo que también porque Inglaterra se dedica con fruición a alimentar el separatismo en las provincias de más allá del Atlántico, las provincias españolas, y a alimentar los intentos de golpe de Estado internos en España, ¿no? Sí, estos son los dos grandes puntos que marcan la época. Es que, claro, Fernando VII, lo que se encuentra cuando vuelve a España, el país se ha quedado arrasado por la guerra contra los franceses, al triunfo, es verdad, ¿no? Victoria increíble, pero hemos sacrificado todo, el ejército, la hacienda, la marina, la industria, el campo. Entonces se encuentra un país arrasado y un país que encima tiene una guerra independentista en todo su imperio americano y luego además todo se ha ido larvando ese liberalismo gaditano que va a generar una corriente de golpismo militar constante dentro de la monarquía. Entonces la inestabilidad es total. Y claro, la postura de Gran Bretaña con esos dos problemas, tanto los liberales dentro de España como con los independentistas en América, la postura de Gran Bretaña es bastante próxima a ambos movimientos y eso complica la situación. Es verdad que tiene cierta suerte, ¿no? Y esto es una cosa que yo en el libro señalo, y es que el gobierno británico de la época, cosa rara para España, no es abiertamente hostil porque está encabezado por, en esa época, los Tories, que los Tories en esa época eran de derechas un poco de verdad, no como ahora, ¿no? Y hay un gobierno Tory que no es muy favorable ni a las independencias americanas y que considera el liberalismo español muy radical. Para él, para Lord Liverpool, Castlereagh, el propio duque de Wellington, creen que los liberales españoles son radicales muy parecidos a los revolucionarios franceses, entonces tampoco están muy por la labor de hecho la gente de ayudarles. No suele conocer que antes de que Fernando VII finalmente vuelva a España, se disuelvan las Cortes, etcétera, ya Wellington había preguntado a su gobierno, oye, ¿no sería conveniente disolver estas Cortes? Y pensaba disolverlas a tiros. ¿Por qué? Pues porque era el último reducto que quedaba de la Revolución Francesa y les daba miedo que sirviera de simiente para otra vez esparcir la revolución por Europa, ¿no? Sí, y porque además tanto él cuando estuvo aquí en España como luego su hermano, que es el embajador durante muchísimos años en Madrid, el hermano pequeño de Wellington, Henry Wellesley, los dos se daban cuenta de una cosa, y es que escribían constantemente a Londres. Es que la revolución gaditana, el liberalismo, no es popular entre las grandes masas del pueblo español. Entonces, cuando Fernando VII vuelve y derroca el régimen liberal, los ingleses lo que dicen es: el rey está upado sobre una muchedumbre que le ayuda. Entonces, no nos interesa enfrentarnos a eso. Y por eso la postura de Gran Bretaña es un poco ambigua. El problema que tiene Gran Bretaña durante toda esta época de posguerra es que, a su vez, este gobierno Tory, se enfrenta a una opinión radical en Inglaterra por parte del partido Whig, que es muy fuerte, ¿no? Lo que sería la izquierda inglesa. Y esa izquierda presiona constantemente para dos cosas. Primero, que se apoye a los liberales españoles en contra de la monarquía de Fernando, y segundo, que se apoye a los independentistas en América y se ayude activamente al fin del Imperio Español. Entonces hay una presión constante al gobierno británico para que haga estas dos cosas. Dentro de esa especie de alianza imposible entre España e Inglaterra, que en realidad pues, Inglaterra aprovechó para darnos por saco todo lo que pudo, ¿Francia qué papel juega en esos años? Pues Francia en esos años juega un papel desagradecido, porque pensemos que la Francia napoleónica ha sido derrotada, vuelven los reyes Borbones a Francia, y en teoría entonces tenemos monarquías de familia otra vez, es decir, se supone que Luis XVIII de Francia, que es el rey que vuelve, es familia de Fernando VII y en principio deberían colaborar. Y los franceses en principio no van a colaborar mucho, van a ir mucho por su propia cuenta, como habían hecho durante también el siglo XVIII, buscando sus propios intereses. De hecho, la Francia monárquica, en lugar de apoyar a España en el caso americano, va a colaborar por su cuenta con la posibilidad incluso de establecer monarquías en la América independiente auspiciadas por Francia. Hay un plan
que por ejemplo, que España descubre y frustra a tiempo, pero en el que estaban varios ministros franceses hablando con los rebeldes de Buenos Aires para intentar crear una monarquía en Buenos Aires bajo tutela francesa. Es decir, que la postura del gobierno francés es mucho menos amigable de lo que se podría esperar de una corte que está unida por lazos de familia a España. Yo creo que es importante señalar una cosa, que aquí no hablamos de buenos o malos, hablamos de relaciones internacionales y por tanto de intereses. Inglaterra no es que fuera mala con nosotros, Inglaterra defendía sus intereses y además es importante esa precisión que hace don Jorge de que dentro de Inglaterra pues también había distintos sectores con distintas opiniones sobre qué hacer, pero en cualquier caso defendían sus intereses, no nos hacían la puñeta por aversión o por odio, ¿no? Oiga, es que le hago a usted la puñeta porque me quiero quedar yo con las colonias americanas. Y Francia, 3/4 de lo mismo. Es que eso son las relaciones internacionales, ¿no? Efectivamente, y en la época de principios justo después de las guerras napoleónicas, lo que está pasando es que se está reorganizando el mundo entero. Es una época en la que las grandes potencias están, justo ha sido el Congreso de Viena, se está creando un nuevo orden internacional, y entonces todo el mundo está jugando muy rápido a intentar colocarse en este nuevo orden. Los franceses quieren recuperar su papel de gran potencia porque acaban de perder las guerras napoleónicas, los ingleses quieren mantener el control de todo porque son ellos siempre los grandes maestros que están, ¿no?, influyendo como árbitros en todos los conflictos. Rusia es una de las grandes potencias de la época que ha entrado con mucha fuerza por su victoria sobre Napoleón, y en este contexto muy competitivo España pues está intentando recuperar algo de fuelle. El problema que encuentra Fernando VII constantemente es que le faltan medios y que la inestabilidad que tiene tanto en la propia península como en la América Española es un lastre que le cuesta muchísimo pelear. Pero bueno, ahí están, y la labor de todo el sección absolutista es una labor constante, yo diría, ¿no?, casi para hacernos una idea, de evitar derrumbe. Es decir, todo el gobierno, los gobiernos, porque son varios gobiernos que tiene España en esta época, están tapando brechas e intentando que el imperio español no colapse. Ves que salíamos de una guerra de la independencia donde había quedado la economía absolutamente arrasada, la demografía absolutamente arrasada. Por supuesto, las cuentas públicas, o sea, ni había dinero para cubrir lo más básico, y durante el sexenio absolutista se pone mucho énfasis en eso, y Fernando VII logra en esos años reducir significativamente el déficit del Estado, pero seguía siendo muy alto. Sí, hay una labor enorme con varios ministros de Hacienda para intentar acabar con el problema arrastrado de la deuda pública, que había sido enorme y había aumentado mucho durante la guerra. La reforma económica es una de las grandes obsesiones que ocupa está en el centro del gobierno de Fernando. América es la reforma de Hacienda, y América son los dos grandes problemas que el rey tiene y sus dos grandes preocupaciones. Existe un cierto mito sobre Fernando, que si el rey felón, que si se dedicaba todo el día a fastidiar a los españoles y jugar al billar haciendo trampas y tal. Si uno se va a lo que fue su labor de gobierno, pues yo, en mi libro de Yo el difamado, donde analizo justo los años anteriores al libro de don Jorge, pues planteo las cosas desde el punto de vista de: no se me ocurre ninguna forma en que alguien hubiera podido comportarse mejor para España que lo que hizo Fernando entre 1807 y 1814. Es decir, si yo hubiera estado en su lugar, pues me habría comportado como él se comportó, y creo que tomó las decisiones correctas. ¿Se puede decir lo mismo de entre 1814 y 1820? Es decir, si usted tiene que juzgar su labor como rey en esos años, ¿usted diría que fue un rey incompetente, mediocre, normal, un poquito bueno, muy bueno, para los mimbres que tenía, claro? Yo creo que justo la pregunta es esa, y es claro, cuando uno ve los resultados de una época como esta, pues los resultados son malos, y claro, pues es que no es un Felipe II, no, claro, pero también hay que ver con qué recursos se cuenta, y hay que, ¿no?, pues al final el rey, como todo el mundo, trabaja con lo que tiene. Entonces, igual que en el libro de Yo el difamado, justo se explica muy bien por qué, en el contexto complicadísimo de justo antes de la invasión francesa, Fernando VII va tomando las decisiones que puede en su momento. A partir de 1814, yo creo que hace lo mismo, y además con bastante éxito, bueno, éxito en el sentido de que las decisiones son las adecuadas. Él entiende cuáles son los problemas de España y centra la atención en ello. Se da cuenta de que hay que reformar la Hacienda, se da cuenta de que hay que intentar mantener una representación exterior fuerte en el Congreso de Viena, y que hay que intentar evitar el colapso del imperio en América. Y lo que no se le puede acusar, desde luego, como a veces se ha hecho,
es de que no es un rey trabajador, como pues se podría decir a lo mejor de su padre o de otros, ¿no? Es un rey que está constantemente, de hecho al revés, sus ministros se quejan, eso sí, se le puede hacer una crítica, es que es un rey que se mete demasiado todo el tiempo en el trabajo de sus ministros. Los ministros dicen, es que estamos haciendo cosas y el rey cada 2 por 3 se mete, nos cambia una orden, he publicado una y él de repente coge, la cambia, la retira y la vuelve a poner, pero porque está constantemente encima del trabajo del gobierno, asumiendo que la situación del país es crítica y que tiene que intentar tomar. Resulta curioso que la imagen general de Fernando VII es eso, pues que era un rey vago, que pasaba de todo, que lo único que hacía era disfrutar de su absolutismo y que además era un inculto. Para nada, o sea, era un lector compulsivo, era un trabajador bastante infatigable y efectivamente se metía en todos los detalles y era un tío sinceramente preocupado por la situación de España, que era calamitosa, ¿no? ¿Cómo se ha atrevido usted a hacer este libro? Hombre de Dios, le van a crucificar. ¿A quién se le ocurre poner algo? No ya digo defendiendo a Fernando VII, porque no creo que sea su intención. Usted está narrando lo que eran 6 años, ¿no? Y luego pues, cada cual sacará sus conclusiones. Pero atreverse a hacer un libro donde no se insulte directamente a Fernando VII y no se le distorsione, pues ya hace falta atrevimiento, ¿no? Bueno, pero creo que ahí justo, y además, ¿no? Pues comparto tertulia con una persona que ya había abierto camino en esto. Pero ¿qué ocurre? Que esto es lo que pasa a veces cuando se baja a la fuente, ¿no? Al archivo. Y de repente, pues uno tiene una serie de concepciones generales de lo que es la historia de España, y como pasa muchas veces, de lo que generalmente sabemos, a cuando te pones a leer las cartas y abres los archivos y ves la correspondencia, pues aparecen otras cosas. Yo cuando empecé la tesis no tenía una idea, en principio, formada de cómo había sido este periodo. Yo partía de una serie de hipótesis en las cuales sí pensaba que efectivamente el gobierno había sido bastante incompetente, y pensaba que pues él y tenía esa típica asunción de que todo se hizo mal, de que nadie trabajaba, de que esto era un desastre. Y cuando vas viendo el trabajo constante de horas y horas y horas del rey, de los ministros, de los embajadores, los esfuerzos que hacen, los intentos constantes de conseguir recursos como sea, de mandar expediciones a América, que cuesta muchísimo poner en un país que está derrotado después de 6 años de guerra, y aún así se consigue mandar una expedición de 15.000 hombres a América con Pablo Morillo, que es una proeza militar el poder mandar eso. Hay mucho esfuerzo. El problema es que como dice el libro, empieza con una frase del que era embajador inglés en Madrid, de su secretario de embajada, porque Wellesley hay un momento en el que tiene que volver a Londres, al encargado de negocios, a Charles Vaughan, y escribe a Londres, dice: es una triste verdad que España no está a la altura de los desafíos que han caído sobre ella. La guerra en América y la guerra con Francia han sido demasiado para este país. Todas sus declaraciones y todas sus promesas, todo su trabajo no puede ocultar la realidad de su debilidad. Y es verdad, es un país que se encuentra verdaderamente arrasado y que está haciendo lo que puede por intentar salir adelante. Ven ustedes cómo la historia es apasionante. ¿Cuánto le ha llevado este estudio, esta investigación? ¿Cuánto ha invertido usted en su tesis doctoral? Pues han sido 4 años que se me han hecho cortísimos. Ya los estoy echando de menos. Bueno, yo cuando estuve haciendo la investigación en archivos para el libro de Yo el difamado, confieso, a mí me pasó un poco lo que usted. Yo no pensaba hacer un libro defendiendo a Fernando VII. Yo quería hacer un libro simplemente equilibrando la figura, ¿no? Fernando VII, un tío al que se le presenta como compendio de todos los males, absolutista, cruel, que no sabe elegir colaboradores, inculto, estúpido, ingrato, tal. ¿Cómo es posible que este tío derrotara a todos sus enemigos uno por uno y muriera en su cama? O sea, me llamaba mucho la atención y dije, hombre, alguna virtud tendría, por lo menos sería inteligente, astuto, ¿no? Y yo pensaba hacer un libro equilibrado, poniendo sus defectos y sus virtudes, pero es que a medida que me fui adentrando en las fuertes primarias, digo, anda, pero si esto que nos contaron era mentira, anda, pero si esto que nos contaron también, anda, pero si esto también, y al final terminé haciendo un libro defendiendo a Fernando VII que no tiene nada que ver con mi idea original, ni de hecho en la editorial alucinaban. Veo que a usted le pasó lo mismo, esa primera sensación, y luego yo tuve una que querría saber si usted también la tuvo. Y es que me sorprendió y hasta cierto punto me avergonzó entrar en los archivos y ver cómo, después de 200 años de esa época tan absolutamente apasionante y crucial de nuestra historia, hay, pero miles de documentos importantísimos
inéditos que nadie ha usado nunca en una investigación histórica, ¿no? ¿Le ha pasado a usted eso también? Sí, yo tuve la suerte de... Yo he estado trabajando con la correspondencia, sobre todo mucho, los embajadores españoles y de la Secretaría de Estado, el Consejo de Estado. Y hay muchísima documentación que nadie había estudiado, las cartas de los embajadores que estaban prácticamente sin... Los archiveros del Archivo General de Simancas, que es donde están guardadas, son las últimas personas, yo creo que habían... guardado estas cartas. Hay un par de historiadores que habían tratado esta época, pero o sea, los grandes referentes, cuando yo tuve que buscar bibliografía, a ver quién más ha escrito sobre esto, sobre la diplomacia de la época, había que irse prácticamente a principios del siglo XX o finales del XIX, que hay Jerónimo Becker, el marqués de Villaurrutia, que fueron dos historiadores de esa época, y en prácticamente un siglo nadie había buceado en esto. Y yo creo que es un poco por esa idea de que al final es una época en la que a todos nos gusta más las cosas que salen bien, es normal, y entonces pues una época en la que las cosas salen mal, atrae menos interés de la investigación y al final, pues, y sobre todo la gente que ha estudiado el reinado de Fernando VII, quizá guiado un poco por el tópico que se había creado ya en la historiografía, precisamente, ¿no? Pues la historiografía liberal del 19, se ha habido mucho hablar de la represión. Entonces lo que estaba muy estudiado era el ámbito de represión, las políticas antiliberales, y nadie se había centrado en ver, bueno, pero además de eso, este gobierno hizo más cosas, este gobierno hacía diplomacia, este gobierno hacía gestión, cómo trataron el problema americano, pues todo eso estaba muy por explorar, efectivamente. Don Jorge, enhorabuena. Un momento, ha dicho usted la palabra clave. Pausa publicitaria. Y ahora le pregunta usted a don Jorge. Muy Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Buenos días, Juan. Buenos días, Alicia. ¿Te pongo lo de siempre? Sí, unos filetes de lomo extratierno, porfa. Para 3. Bueno, no, para 4. Vale, ¿y este despliegue, mamá? Bueno, es que hoy tenemos visita. ¿Papá? ¿Me vais a dejar pasar? Bueno, es que es una historia un poquito larga. El Pozo Extratiernos. Siempre hay espacio para la ternura. ¿Sabes todo lo que el magnesio puede hacer por ti? Es vital para tu energía, tus músculos y tu bienestar. Con solo 2 litros de agua mineral Sierra Cazorla, obtienes hasta el 30% del magnesio que necesitas cada día. Y además es muy baja en sodio, perfecta para cuidar tu salud. Agua mineral Sierra Cazorla. Rica en magnesio, baja en sodio, rica en vida. Lleva Radio Libertad siempre contigo. Descarga nuestra aplicación para iOS o para Android y disfruta de todos nuestros contenidos donde quieras y cuando quieras. Noticias, entretenimiento y la mejor compañía en tu móvil o en tu tableta. Radio Libertad, más cerca de ti. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Había quitado la palabra a don Mario Noya cuando estaba dando la enhorabuena a don Jorge. ¡Qué novedad! Don Jorge, es interesante esto de la alianza posible entre España y Gran Bretaña, porque en España también hay como una afición o como una pasión anglófoba,
que se pierde un montón de cosas muy interesantes que vinculan a los dos países. Incluso en los momentos de mayor hostilidad o de gran enfrentamiento teleológico, había una parte fuerte de admiración del uno al otro. Inglaterra fue tierra de acogida de exiliados españoles en un montón de momentos. Es verdad que Inglaterra apoyó los movimientos de independencia en América, como España apoyó el movimiento de independencia en Estados Unidos. Sí, que de hecho es geopolítica. Es que era lo suyo. Sí que me gustaría eso, que don Jorge nos comentara eso, porque es verdad que la política exterior se rige por intereses, pero no solo por intereses, y creo que es muy importante también explorar ese otro ámbito, ¿no? De esa atracción que hubo entre dos potencias civilizadoras y constructoras de civilización y de la propia Europa. Europa sin España y sin el Reino Unido no se puede explicar. En el propio Reino Unido el factor católico ha sido muy definitorio de su propia identidad, como rechazo y a la vez muchas veces como atracción, el mundo jacobita, etcétera, ¿no? Así que no sé si a la hora de componer este libro se ha encontrado con este otro tipo de cosas que le cuento, ¿no? De esa fascinación entre estos dos países que están generando sociedades similares, pero en algunos puntos muy distintas, y que tienen o generan dos ramales de Occidente que son perfectamente identificables, hasta el punto de que Huntington, por ejemplo, en el choque de civilizaciones, excluye a Iberoamérica de Occidente. Es decir, una cosa un poco rara, pero que se puede explicar por esto que estoy comentando. Sí, completamente de acuerdo. O sea, yo creo que además está muy bien visto que España y Gran Bretaña, el mundo hispano y el mundo anglosajón, generan dos vertientes de lo que para mí es una... O sea, yo en ese sentido yo siempre he pensado que la cultura europea, la civilización europea, somos una civilización en bloque, que a veces no es como todas las familias, pues un poco a la gresca a veces entre nosotros, y tenemos mucho esta tendencia a decir, no, es que los ingleses son horribles y los franceses son incluso peores. No, los ingleses son peores que los franceses. Pero es verdad que al final somos una civilización, y dentro de eso es verdad que la forma en la que esa civilización europea va por su vertiente anglosajona y por su vertiente hispana son dos interpretaciones muy distintas, que son importantes en Europa y sobre todo América. O sea, en América es que durante 3 siglos América fuimos los dos, es decir, es la América anglo y la América hispana, que son las dos que tienen que coexistir. Y para mí una de las cosas que más interesantes que me parecían de estudiar la diplomacia era el ver las relaciones de colaboración y de confrontación entre estos mundos, que se notaba mucho. Hay elementos muy curiosos. Por ejemplo, en el ámbito de la religión, llama la atención cómo el peso de los tópicos de la leyenda negra y todavía cierto anticatolicismo muy arraigado en la sociedad inglesa sigue presionando mucho en la relación con España. Y por ejemplo, hay caricaturas de Fernando VII, a él le presentan constantemente rodeado de frailes y de inquisidores, como si fuese, ¿no?, la época quemando a gente, que evidentemente ya no se quemaba a nadie en la España del siglo XIX, pero bueno, esos tópicos siguen estando ahí muy fuertes. Es importante a ese respecto recordar que quien revive el mito de la Inquisición y lo presenta como tan horrible la Inquisición española es un cura español que se llama Juan Antonio Llorente, que luego con el seudónimo Neyerto escribió mucha basura contra Fernando VII, y que trabajaba, este cura, a sueldo de Napoleón, a sueldo del régimen francés, era un propagandista de los franceses. Cuando cae el régimen napoleónico, ¿a dónde se va este hombre? Juan Antonio Llorente, Neyerto, pues a Inglaterra, se refugia en Inglaterra y sigue con la propaganda antiespañola, por ejemplo, hablando de la Inquisición allí en Inglaterra. Este tío, este sinvergüenza, este traidor, llamado Juan Antonio Llorente, gran antifernandista, este fue el que coge y saca un libro diciendo que la Inquisición había matado, según como él había visto en los documentos, 35.000 personas. Y luego decía, pero se me quemó el archivo y entonces no puedo aportar los...
O sea, sinvergüenzas propagandistas de este estilo, ¿no? Hay una carta que publican una de las cosas, por ejemplo, muy interesantes que yo encontré y que creo que eso da para, porque yo he podido rascarlo solo, es el debate en la prensa, la pelea por el control de la prensa y la opinión pública. Hay un momento en el que sobre todo la opinión pública más, lo que yo llamaríamos izquierda, más radical, se llamaba en la época, en Inglaterra, lanza una campaña organizada de ataque contra España. Y entonces la embajada española dice, tenemos que intentar influir en prensa, y buscan ingleses que estén dispuestos a defender posturas un poco más pro-españolas. Y entonces ahí se genera toda una dinámica de combate entre periodistas más a favor y en contra, y por ejemplo hay una de las periódicos que intenta defender un poco la causa de España, se ríe, que dice, estamos viendo mucho últimamente obras de teatro sobre los horrores de la Inquisición en España, ¿no? Dice, y no hay obra de teatro que se haga en Londres sobre España en la cual no aparezca siempre un auto de fe y el gran inquisidor paseando por allí, cuando cualquier persona que haya ido a España se da cuenta de que el gran inquisidor, que es verdad que todavía existía el cargo, es un pobre señor que no tiene mucho que hacer, porque es verdad que desde el siglo XIX, o sea, y el XVIII, la Inquisición era un organismo que tenía una serie de poderes, pero que no era este mito que justo, ¿no?, Llorente y otros están transmitiendo. Entonces, la idea de pelear la imagen del país era muy importante, y eso es fundamental. Y ahí, por ejemplo, hay un discurso del que era secretario de Exteriores, o sea, el ministro de Exteriores de Gran Bretaña, que es Castlereagh, en un momento en el que él tiene que defender por qué él no rompe su alianza con Fernando VII, y él hace un discurso defendiendo a España y diciendo que España al final, que es un país que, pues con las diferencias que ha tenido con Inglaterra, pero que es un país que ha sido un aliado, que ha ayudado de forma clarísima en la guerra contra Napoleón. Y, por ejemplo, hay una corriente que se intenta aprovechar, así como la leyenda negra era muy fuerte y generaba un antiespañolismo grande en la sociedad inglesa, existe también un sentimiento pro-español muy fuerte por la admiración a 1808, el 2 de mayo, la rebelión contra Napoleón. Entonces, en la sociedad británica, de repente hubo una ola también de admiración por un país al que habían considerado tradicionalmente enemigo, atrasado, católico, pero que de repente les parecía admirable. Esta gente que se ha levantado contra Napoleón, que ha dado ejemplo a Europa. Entonces, esa dinámica, ¿no?, de amor, odio, es interesantísima y está en el centro de las relaciones diplomáticas. Claro, viendo la situación actual en España, ¿España es amigo o enemigo de los Estados Unidos? Pues depende de qué español preguntes, ¿no? Hay algunos que vamos, vomitarían allí en Washington su bilis, y hay otros, sin embargo, que admiran a Estados Unidos. Entonces, reducirlo a veces todo a... ¿Quién la vomitaría? ¿Irene Montero? ¿O Yolanda? Es que estos son americanos, antiamericanos, pero no mucho. Como... Sí, ha habido una cosa que ha pasado por encima, pero me ha parecido interesante porque tiene mucho que ver con el libro de Joel Díaz Amado. Ha pasado por alto el tema de Carlos IV, que dice, Fernando VII trabajaba mucho, y sin embargo no se habla de Carlos IV, que no trabajaba nada, que estaba todo el día cazando, que estaba todo el día, y además dando por saco bastante, la mala fama de Fernando VII respecto de su padre, que ha pasado por la historia, sí, y no se le ha hecho justicia, la justicia que merece, que es mala. Eso por un lado, y luego también me gustaría que comentara, que también ha dicho algo de la inestabilidad que produjo el liberalismo, y que tanto romanticismo, con tanto romanticismo se trata en estos días, ¿no?, en el liberalismo del siglo XIX. Si no fuera por el liberalismo del siglo XIX, y que azotó esa inestabilidad en los primeros 30 años, vamos a poner simplemente los primeros 30 años del siglo XIX, si hubieran podido retener más tiempo, o incluso mucho más, las tierras de ultramar, la América hispana. Dos temas importantes. El de Carlos IV, completamente de acuerdo, y además creo que cuando se habla de Fernando VII y de las cosas que hace mal, se nos olvida que en gran medida él he hablado mucho de que recibe una España arrasada por la guerra, pero he hablado poco de que recibe una España que ha estado gestionada de forma pésima durante el reinado de su padre. Él tiene que intentar deshacer decisiones de política exterior que son absurdas. La venta de la Luisiana, por ejemplo, ¿no? Que es una debacle para
la posición española en Norteamérica, que es un negocio ridículo, y Fernando VII en el Congreso de Viena le da órdenes al Marqués de Labrador, que es su embajador, dice, intenta conseguir la vuelta de la Luisiana. Es verdad que era imposible prácticamente, y Labrador dice, ¿cómo hago esto? Y dicen, ya, vamos a intentarlo, pero es que claro, nos hemos encontrado con una decisión que tomó el gobierno de Carlos IV que es ridícula, y como esta hay varias. Entonces, fue un gobierno muy, muy malo para España. De hecho, al final del siglo XVIII, el conde de Floridablanca, gran ministro de Carlos III, básicamente dice que España al final del siglo XVIII no le está yendo en nada mal la historia en ese momento, y dice, hay que hacer dos cosas muy fáciles. Dice, la primera, no meterse en guerras europeas que a nosotros no nos interesan. La segunda, mantener el foco en América. Y la tercera, colaborar con Francia, pero sin dejar que se convierta en demasiado poderosa, porque entonces nos arrastra. ¿Qué hace Carlos IV cuando se muere su padre? Lo contrario de las tres. Se mete en todas las guerras europeas, se olvida de América y se subordina a Francia. Entonces es una debacle de reinado que le hace muchísimo daño a España. Entonces, tiene narices que el que pase como felón a la historia sea Fernando VII, que fue el que luchó por España, y no su padre o Godoy. Sí, su padre, que en Bayona, eso no, en las famosas abdicaciones de Bayona, que se presentan con razón como episodio ignominioso, Fernando VII va engañado a Bayona, él va como rey de España, y lo que se encuentra es que su padre ha pactado en secreto con Napoleón la transferencia de la corona. Es Carlos IV el que abdica la corona de España y se le entrega a los franceses. Exactamente, Fernando VII va empujado, y en el libro Yo el difamada se ve bien cómo jornada a jornada le van empujando a un sitio donde él no quiere ir. Es una pena que no es una pena, es una tragedia que en España no se siguieran más precisamente las enseñanzas de figuras relevantes del pensamiento católico, que te justifican el tiranicidio. No, lo digo porque en esos momentos los reyes eran los que de verdad mandaban, los que decidían para todo tipo. Pero claro, se les olvidó y se les hizo olvidar esto otro. Estás ahí no por ti. Estamos hablando de que Dios anda de por medio, ¿no? Bueno, pues si Dios anda de por medio, el primero que tiene que estar preocupado de gobernar mal eres tú, porque vas a morir, si no. En cuestiones tan esenciales como adulterar la moneda. Si se hubieran tomado medidas ejemplarizantes en ese sentido, desde luego que no ibas a tener nunca un Godoy y un rey diciendo, yo me despreocupo porque ya tengo a este aquí. Porque, sí, bueno, por definición, un monarca católico no se debería desentender del gobierno. Es que no estás para desentenderte del gobierno. Es que la manera que tienes de justificar la existencia de la monarquía es todo lo contrario a me desentiendo del gobierno. Es que el desprestigio, además, a la institución de la monarquía, que ayuda mucho a entender por qué luego España entra en una crisis política enorme, que es lo que llamamos crisis del antiguo régimen, porque surge un liberalismo con mucha fuerza. Viene también, entre otras cosas, de que hay un desprestigio de la monarquía en el reinado de Carlos IV, que la monarquía se ha desprestigiado muchísimo. Venimos de un reinado de Carlos III, que es un rey con luces y sombras, pero que es un rey que tiene claramente y entiende muy bien la labor del poder, y Carlos IV le hace un daño a una institución central en la tradición hispana, donde España, de hecho, si algo demuestra el 2 de mayo, es que en España la fidelidad a la monarquía era enorme. Pero claro... por encima de los monarcas, lo hacías, eras fiel a la monarquía a pesar de los monarcas. Es que hay que recordar una cosa, que es que hablamos de régimen absoluto, pero en España no era absolutamente absoluto. No, es decir, mucho menos. La corona no le venía a Carlos IV porque se la hubiera dado Dios, que si fuera así, Carlos IV se la podría regalar a quien le diera la gana. Eran las Cortes españolas las que podían decidir quién tiene la corona y quién no la tiene. Por eso es tan canalla lo que hace Carlos IV en Bayona entregándole la corona a Napoleón. Primero, porque se la quita a sus familiares. Oiga, tú abdicas, bueno, pues aquí estoy yo en la línea de sucesión. Y por otro lado, porque lo hace sin permiso del único que puede decidir un cambio de dinastía, que son las Cortes. Eso en Bayona lo escribe el que fue luego ministro de Fernando VII, que lo había sido también de Carlos IV, que es Pedro Ceballos, un santanderino, que Pedro Ceballos no es liberal, no es sospechoso de liberalismo, pero Pedro Ceballos escribe, él en Bayona es uno de los que vota en contra de transigir con lo que pide Napoleón y se opone, y de hecho pues al final luego Napoleón le condena a muerte, o sea, se escapa y no le pueden ejecutar, pero es condenado por el gobierno de Napoleón. Y Ceballos lo que dice es: la corona de España no se puede ceder porque la corona de España ha sido delegada por Dios
a los españoles y los españoles le entregaron una monarquía, a una dinastía, pero esta dinastía no es poseedora, igual que no puede vender la corona ni puede otorgarla. Exacto, como buenamente quiera. Y eso se lo dice Fernando VII a Napoleón en Bayona. Dices que aunque yo quisiera, no os puedo dar la corona porque tendrían que ser las Cortes españolas las que decidieran que otra dinastía sube al... Fijaos, pero además incluso ahí lo interesante que es el adentrarse en el estudio de la historia, no quedarte solo con lo superficial, porque entonces si te quedas con lo superficial, la historia de España es de hecho difícil de explicar. ¿Por qué hemos estado aquí de repente aquí? No. Pero, por ejemplo, con los Austrias, fijaos qué poder tuvieron tan absoluto. Mírate, si de verdad tenían el poder absoluto, tenían que estar trabajando infatigablemente y eran estadistas. Incluso el que llegara con la intención de no serlo, tenía que serlo. Acababa por serlo porque se lo comían, sino los suyos. No te quiero contar los enemigos. Y sin embargo, en el mundo borbónico, creo que ahí hubo un momento inercial que nos costó mucho. El primer Borbón no fue así. Qué interesante lo que ha dicho don Jorge sobre Carlos III y de sus luces y sus sombras. Nadie habla jamás de las sombras de Carlos III. O sea, aquí tenemos a un rey sol de la Ilustración y el rey de las tinieblas, que es Fernando VII. Y el problema es que no hay... Con lo que se lee de historia en España, con lo que se habla de historia y se debate, y sin embargo... Bueno, pero ya está empezando... Ya está empezando a cambiar todo esto. A ver, vamos a lo importante. Primero, señores, este libro, editado por Silex Universidad, La alianza imposible, España y Gran Bretaña durante el sexenio absolutista, de 1814 a 1820. Muy buena la portada, sí. Autor... El trabajo de yo a Silex, vamos, a Ramiro, no le puedo dar más que gracias, porque da un gusto cuando, ¿no? Lo bonito de escribir un libro y lo ves bien editado, bonito, tu portada, es una maravilla, sí. Autor, don Jorge Álvarez Palomino. Lo tienen a partir del día 26, ¿no? Disponible en los mejores comercios del ramo. O sea, entran ustedes en internet y yo qué sé, pues cualquiera de esos sitios donde se pueden comprar online, Casa del Libro, FNAC, Amazon, Iberlibro, yo qué sé, hay 200.000. O si no, en la librería, la librería del barrio. Se lo encarga la librería, lo pide. También, y así, pues mantenemos el comercio de proximidad. Bueno, ¿cuándo va a hacer usted una presentación de esto, don Jorge? Pues no tenemos fecha que pueda anunciar, pero yo imagino que en breve, vamos, si de mí depende, yo que sea lo antes posible, pero me encantaría así hacer una presentación oficial del libro y empezar a darle vueltas y eso, pues ir hablando un poquito de todas estas cosas. Pues cuando la vaya a hacer usted nos avisa y la publicitamos adecuadamente aquí. Muchísimas gracias. Bueno, y aparte hemos estado fuera del micrófono conspirando. Y a lo mejor pues hacemos algo, yo creo que merecería la pena tener unas buenas jornadas sobre esa época, sobre la época del final del reinado de Carlos IV, la guerra de la independencia, el reinado de Fernando VII. ¿Ustedes se apuntarían a algún curso sobre ese tema? Sí. Escucho alguno por ahí al fondo que sí. Pues vamos a organizarlo, hombre. Bueno, muchísimas gracias, don Jorge. ¿Está usted ya preparando algún otro libro, supongo? Porque el que tiene el gusanillo de escribir ya nunca lo abandona. Sí, yo la verdad estoy ahora encantado con mis clases en la universidad. Yo doy clase en el CEU San Pablo y pues los alumnos, la gestión de la vida diaria, es verdad que me está llevando mucho tiempo, pero me encanta. Pero por supuesto siempre hay algún librito pensado, ¿no? Y yo lo que querría seguir es con el trienio liberal. Porque para preparar la tesis, pues sí que estuve leyendo mucho también sobre la siguiente parte. Este libro se acaba en 1820, cuando precisamente, ¿no? el Riego da el golpe de estado de Cabezas de San Juan, y a partir de ahí España se convierte de nuevo en monarquía liberal. Y ahí se acaba el libro. Que da un poco de pena, porque claro, vienen cosas muy interesantes después. Sí, ha quedado pendiente una pregunta. ¿Qué hubiera pasado sin los liberales... Si no hubiera pasado la guerra de la independencia y los liberales no hubieran estado tan
tan impertinente. Si hubiera podido un sí o un no. Si hubiera esa es una pregunta sencilla que podemos responder en el minuto y medio que nos queda. Eso para el curso que vamos a organizar. Vale, las jornadas para mi pregunta. Bueno, y el libro pendiente para tratar de todo esto. Y me escribe un libro para mi pregunta, por favor. Pero empiezo yo a intuir aquí pues una cierta sistemática, porque claro, yo he escrito hasta 1814 sobre Fernando VII. Este señor, don Jorge, escribe de 1814 a 1820 y ahora dice que va a ponerse con 1820 a 1823. Eso quiere decir que me queda a mí otra época apasionante, que es eso que se llama la década ominosa, y que de ominosa no tuvo nada. Pero fue una lo que década quiere es luminosa. que le haga la investigación, don Jorge, ¿no? No, la década luminosa ya tengo yo documentación preparada, estoy dándole vueltas, esas cosas. O sea, es la época donde se empieza a modernizar España. Pues no, ala, Fernando VII felón. O el bienio negro republicano. Es que de verdad, de repente... El sexenio democrático. El estupor que sientes cuando revisas lo que te han enseñado, primero es estupor. Y luego te entra un... Me está poniendo un tuitero. Es que Mario ni de rosa se amaina, ¿no? Es que no puedo, porque de repente te sientes como estafado. Tú pones confianza en quien te va a formar y dices que este tío me ha metido un relato ideológico que ha pervertido los acontecimientos, porque una cosa es que los interpretes y otra cosa es que los perviertas. Y en cuestiones de estas, bienio negro, el no sé qué, dices, tío, claro, ya le pones el marchamo y a ver quién lo quita de ahí, ¿no? Bueno, yo creo que es momento de invocar, doña Carmen, yo la invoco, a nuestros compañeros para que nos traigan la opinión que los oyentes han dejado en la encuesta de hoy. No sé si tenemos que despedir al invitado antes o después de la opinión de los oyentes, doña Carmen. Bueno, pues despedimos a nuestro invitado, metemos una cuñita publicitaria para separar y esas cosas que se suelen hacer y nada, y después a la opinión de los oyentes. Don Jorge, todo un placer y un privilegio tenerle aquí en el programa. Muchísimas felicidades por su libro y en cuanto sepa usted cuándo y dónde lo va a presentar, pues díganoslo y para anunciarlo convenientemente. Muchas gracias, don Luis, al revés, un placer estar aquí, compartir esta tertulia y poder hablar de estos temas. Además, como hemos emplazado mucho más para futuro, pues seguiremos en contacto. Pero una maravilla, mil gracias. Gracias. Hacemos una breve pausa publicitaria, una cuña y a la opinión de los oyentes. Tu radio, Radio Libertad. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122 y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Radio Libertad, a un clic de distancia.